En el corazón reseco de Chihuahua, donde el polvo se adhería a cada lamento, la vida de Elena era una cicatriz más profunda que la de su rostro. Desde la cuna, su pueblo la condenó. Viéndola, presagio, una vergüenza para su padre, don Manuel. En San Pedro de las Cumbres Perdidas, la moralidad era tan árida como la tierra. Tras la humillación pública por su imperfección, la sentencia fue cruel, entregada a los apaches, un tributo, un exilio forzoso. Lo que parecía el fin de su dignidad, su último aliento, estaba a punto de desvelar una verdad ancestral, una transformación que ni el desierto más implacable podría predecir. Un destino torcido aguardaba, más allá de la crueldad. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. En el corazón reseco de Chihuahua, donde el polvo se adhería a cada lamento, la vida de Elena era una cicatriz más profunda que la de su rostro. Desde la cuna, su pueblo la condenó, viéndola presagio, una vergüenza para su padre, don Manuel. En San Pedro de las Cumbres Perdidas, la moralidad era tan árida como la tierra. Tras la humillación pública por su imperfección, la sentencia fue cruel. Entregada a los apaches, un tributo, un exilio forzoso. Lo que parecía el fin de su dignidad, su último aliento, estaba a punto de desvelar una verdad ancestral, una transformación que ni el desierto más implacable podría predecir. Un destino torcido aguardaba, más allá de la crueldad. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Elena, de 19 años, campesina menuda y frágil, habitaba un purgatorio terrenal en San Pedro de las Cumbres Perdidas. Desde su nacimiento, la cicatriz que surcaba la mitad de su rostro, un mapa rojizo y tirante sobre su pómulo y boca, había sido su condena. No era solo una marca física, era un estigma ancestral, un presagio de mala suerte para los ojos supersticiosos del pueblo. Su padre, don Manuel, la consideraba una mancha imborrable en el honor familiar, un impedimento para cualquier alianza o futuro. Cada mirada de desprecio, cada murmullo silenciado a su paso, se había incrustado en su alma como astillas, destruyendo cualquier atisbo de autoestima. Vivía atrapada en un aislamiento que el vasto desierto de Chihuahua, con su inmensidad silenciosa, solo amplificaba. La soledad se había convertido en su sombra más fiel, una compañera constante, tejida con años de burlas y el amargo sabor del rechazo. Sus ropas, siempre sencillas, descoloridas y holgadas, eran un intento desesperado de fundirse con el polvo, de pasar desapercibida en un mundo que la señalaba. La vida de Elena se constreñía a las labores domésticas y al trabajo en el campo, una rutina monótona que no ofrecía escape ni consuelo. Se aferraba a una fe católica ingenua y desesperada, rezando en la austera iglesia del pueblo, pero sentía que incluso Dios le había dado la espalda, abandonándola a su destino. Una voz interna, cruel y persistente, le susurraba que era fea, que carecía de valor, un eco de las sentencias que había escuchado desde la cuna. Sus gestos delataban el peso de su pena. Los hombros perpetuamente encorvados, la mirada casi siempre desviada, anclada en el suelo, evitando cualquier contacto visual que pudiera renovar su dolor. A veces, al recoger hierbas medicinales, sus manos temblaban ligeramente, reviviendo el recuerdo de los niños que huían de ella como de un espectro. Una vieja muñeca de trapo rota, olvidada en algún rincón de su memoria, reflejaba la imagen fragmentada de sí misma que el pueblo le había impuesto. En aquel ambiente opresivo de San Pedro, donde el honor y la apariencia lo eran todo, Elena era el chivo expiatorio, un recordatorio constante de la desgracia, una figura cuya existencia era percibida como una carga, nunca como una contribución. Su dignidad, pisoteada desde la cuna, apenas resistía, un rescoldo a punto de extinguirse bajo el yugo de la indignidad.
El pueblo de San Pedro de las Cumbres Perdidas era un nido de casas de adobe, donde la moralidad se erigía tan inflexible como las montañas circundantes. El aire mismo, denso con el polvo levantado por siglos de pisadas y vientos incansables, parecía portar el peso de juicios silenciosos. Cada mirada furtiva, cada murmullo sofocado al paso de Elena, no era solo un sonido, sino un golpe sordo contra su ya frágil espíritu. El hogar de don Manuel, antaño un refugio, se había transformado en la epicentro de su vergüenza, donde el silencio de su padre pesaba más que cualquier reprimenda, una condena tácita grabada en el semblante endurecido del hombre. La élite del pueblo, con su ostentación de honor y sus ropas inmaculadas, reforzaba la implacable jerarquía social, un espejo cruel de la imperfección que Elena encarnaba. El ambiente era una jaula invisible, sus barrotes tejidos con la severidad de las tradiciones y la aridez de corazones que se habían secado con el desierto. Más allá de los límites del pueblo, el vasto desierto de Chihuahua se extendía sin piedad, un lienzo de soledad y resistencia que para Elena solo amplificaba su propio aislamiento. El sol implacable, una esfera incandescente en un cielo de azul indomable, quemaba la piel y el alma, y el viento, cuando se levantaba, arrastraba consigo no solo arena, sino también los ecos de sus propios lamentos no expresados. No había escapatoria visible en el horizonte, solo la misma aridez que sentía dentro de sí misma, un reflejo de su existencia. Las sierras lejanas, imponentes y ominosas no eran un refugio, sino barreras infranqueables que sellaban su destino dentro de aquel purgatorio terrenal. Cada paso sobre la tierra agrietada resonaba con el eco de su aislamiento, una sinfonía desoladora que la ataba a un mundo que la rechazaba. El sol caía a plomo sobre la plaza de San Pedro, pero el aire era frío, cargado de la expectación malsana de los aldeanos. No era la primera vez que intentaban desposar a Elena, pero este último intento, con el hijo del hacendado, había sido la gota que colmaba el vaso. La risa del muchacho, un eco hueco y cruel, resonó cuando vio la cicatriz sin el velo que la disimulaba. «¡Una cara marcada por el diablo!», gritó, y el murmullo de la multitud se convirtió en una oleada de desprecio. La vergüenza de don Manuel, más densa que el polvo que se levantaba, lo consumió. Sus ojos, antes llenos de una tristeza resignada, ahora albergaban una determinación gélida. Esa noche, en el sombrío concilio de la iglesia, ante el párroco y los ancianos de rostros pétreos, su voz se quebró, no por dolor, sino por una ira contenida. «Ella es una carga maldita», sentenció, «un presagio que ahuyenta la lluvia y la fortuna, que sea el tributo, que los apaches la tomen». La frase colgó en el aire, una sentencia de muerte disfrazada de sacrificio. La noticia llegó a Elena como un puñal helado, más punzante que cualquier burla anterior. Su padre, con la mirada perdida en un punto más allá de ella, apenas articuló las palabras. «Mañana, al amanecer, te entregarán, es por el bien del pueblo». No hubo lamento ni ruego, solo una frialdad desoladora que le perforó el alma. Las manos de Elena, que siempre habían temblado por el miedo, ahora se paralizaron, incapaces de procesar la magnitud de su abandono. Afuera, en las calles de adobe, los susurros se habían tornado en un alivio colectivo. Los aldeanos, con sus ojos furtivos, la veían ya como un recuerdo lejano, una mancha a punto de ser borrada de su historia. Nadie alzó la voz, nadie ofreció consuelo. El silencio de la indiferencia era más ensordecedor que el grito del desierto. Era el fin de su existencia conocida, el abismo. Elena fue conducida al amanecer, el polvo de San Pedro adherido a su vestido gastado, cada paso un testamento a su sentencia. El sol naciente teñía las sierras de ocre y sangre, un presagio mudo de lo que venía. Sus ojos, antes hundidos en el suelo,
Ahora escudriñaban el horizonte, un lienzo vasto e incomprensible de rocas dentadas y cactus espinosos. Los hombres que la escoltaban, con rostros severos y armas en mano, eran sombras de la crueldad de su propio pueblo, su silencio más ensordecedor que cualquier grito. El viento arrastraba sus cabellos sueltos, revelando la cicatriz que había sellado su destino. El miedo se aferraba a ella como una segunda piel, un frío que calaba hasta los huesos, mientras se adentraba en un territorio desconocido, un abismo de incertidumbre donde la vida, tal como la conocía, se desvanecía en la inmensidad desértica, un presagio de su inminente desaparición. Cuando el sol alcanzó su cenit, un grupo de figuras a caballo emergió de la bruma del calor, siluetas imponentes contra el cielo azul. Eran los apaches. En el centro, un guerrero joven y esbelto Coyemshi montaba su caballo con una gracia indómita. Su rostro, marcado por la intemperie, no mostraba ni la crueldad esperada ni la piedad. Sus ojos, oscuros y profundos, se posaron en Helena. Una mirada que no era de juicio, sino de una curiosidad serena y algo enigmática, una ausencia total del desprecio al que ella estaba acostumbrada. Los hombres de San Pedro la empujaron hacia él, una ofrenda patética y temblorosa. Helena alzó la vista, el corazón latiéndole como un tambor frenético, esperando el golpe, la humillación final. Pero Coyemshi solo la observó, y en ese silencio tenso, una chispa incomprensible, un destello de algo parecido al reconocimiento, cruzó entre ellos, disipando momentáneamente el terror y sembrando una semilla de desconcierto en su alma. El campamento apache, un círculo de tipis y hogueras humeantes, se erigía como un universo ajeno bajo el cielo impasible de Chihuahua. Helena, aferrada a su rebozo como a un escudo, se movía entre las sombras, un fantasma de miedo y vergüenza. Cada rostro nativo, curtido por el sol y el viento, le parecía un enigma, una amenaza silenciosa. Los niños la observaban con una curiosidad desprovista de burla, una mirada que la descolocaba más que el desprecio. Su cuerpo, tenso y menudo, esperaba el castigo, el grito, la confirmación de su inutilidad. Los gestos de los apaches eran rápidos, eficientes, un lenguaje indescifrable de supervivencia. Coyemshi, siempre cerca pero nunca invadiendo su espacio, la observaba desde la periferia de su visión. Sus ojos oscuros, ausentes de juicio, eran un espejo vacío, donde Helena no encontraba el eco de su propia fealdad, solo una serena indiferencia que de alguna manera era menos dolorosa que la furia. El polvo levantado por las pisadas se adhería a su piel, una segunda capa de su aislamiento. Los días se arrastraban, marcados por la monotonía de las tareas asignadas. Recolectar leña, moler grano, aprender a distinguir las hierbas del desierto. Helena se sentía torpe, sus manos acostumbradas a la tierra cultivada, ahora inhábiles para las exigencias de la vida nómada. Las mujeres apaches, con movimientos precisos y silenciosos, la observaban sin juzgar, pero tampoco ofrecían consuelo. El silencio era un idioma nuevo, pesado, cargado de significados ocultos. Los murmullos de su pueblo, las risas crueles, resonaban en su cabeza, un eco de su trauma que el vasto desierto no lograba acallar. Se aferraba al pequeño rosario de madera bajo su vestido, un ancla frágil a su antigua fe. Una tarde, al tropezar con un cesto de raíces, un guerrero soltó una exclamación, no de ira, sino de frustración. Helena se encogió, esperando el golpe, pero Coyemshi, de pie a la distancia, solo desvió la mirada, un gesto casi imperceptible que detuvo cualquier reproche. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo teñía las sierras de púrpura, Helena luchaba por encender una hoguera con ramas húmedas, sus dedos entumecidos por el frío incipiente. El humo picaba sus ojos, y la frustración la invadió, un nudo apretado en su garganta.
De repente, una mano se extendió sobre la suya. No había brusquedad, solo una firmeza tranquila. Koyemshi, sin decir palabra, tomó una piedra de sílex y con un movimiento preciso arrancó una chispa que prendió la yesca. Sus dedos robaron un instante, la piel áspera del guerrero contra la suya, un contacto fugaz pero electrizante. Helena levantó la vista, sus ojos se encontraron con los suyos. No había compasión ni burla, solo una quietud profunda. Luego, él se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí el crepitar del fuego y una sensación extraña de calor que no provenía de las llamas, sino de la inesperada conexión. Era un puente invisible, tendido en el silencio. Las noches alrededor de la hoguera se convirtieron en un ritual. Helena se sentaba en la periferia, observando las siluetas danzantes y escuchando las historias contadas en una lengua que aún no comprendía del todo. Una noche, un anciano tosió con dificultad. Su cuerpo temblaba. Las mujeres trajeron hierbas, pero la fiebre persistía. Helena, recordando las enseñanzas de su abuela sobre remedios caseros, se acercó. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, apenas un susurro, ofreció una infusión de corteza de sauce. Koyemshi, sentado cerca, la observó con una intensidad que no había visto antes. Sus ojos, ahora llenos de una luz diferente, se posaron en la cicatriz que Helena había dejado al descubierto sin darse cuenta. Extendió una mano, no para tocarla, sino para ofrecerle una taza de agua fresca, un gesto de reconocimiento, de cuidado. En ese intercambio, en la quietud de la noche estrellada, Helena sintió que una capa protectora, forjada por años de dolor, comenzaba a resquebrajarse. Helena ya no encorvaba los hombros. Su piel, antes pálida y marcada por el miedo, ahora mostraba un matiz cobrizo, besada por el sol del desierto, y la cicatriz, lejos de ocultarla, la exponía con una serenidad que desarmaba, una verdad visible en cada pliegue. Sus ropas, tejidas con fibras locales y adornadas con cuentas sutiles, ya no eran un intento de desaparecer, sino un reflejo de su nueva conexión con la tierra y su gente, una piel que habitaba con confianza. Sus movimientos, antes torpes y vacilantes, adquirieron una fluidez silenciosa, la cadencia de quien conoce cada sendero. Cuando un guerrero intentó apartarla de una discusión sobre la búsqueda de agua, su voz, antes un mero susurro, resonó con una firmeza inesperada. No, sé dónde está el pozo. La sorpresa en los rostros de los hombres fue palpable. Ya no era la ofrenda temblorosa, sino una presencia con voz propia, una sabiduría nacida del dolor y del desierto. Sus ojos miraban de frente, sin miedo, sin vergüenza. La comunidad apache, que antes la veía con distante curiosidad, comenzó a reconocer en Helena una fuerza inusual, una resiliencia forjada en el crisol de su propio abandono. Los niños, que antes la observaban en silencio, ahora se acercaban a escuchar sus historias sobre las hierbas sanadoras o los secretos del viento, sus risas infantiles un bálsamo para el alma herida. Una tarde, una anciana, matriarca respetada por su sabiduría, le ofreció un lugar junto a la hoguera central, un gesto de aceptación que la llenó de un calor profundo, una pertenencia que nunca había conocido. Helena ya no desviaba la mirada. Cuando alguien la observaba, sus ojos se sostenían, reflejando una calma que desmentía su pasado, una paz que se había ganado a pulso. Se había convertido en la primera en ofrecer ayuda, la primera en hablar con los recién llegados, su hospitalidad tan vasta como el desierto. La paria de San Pedro era ahora una parte intrínseca de la tribu. Sus manos, antes temblorosas, ahora firmes al preparar los remedios, su voz, un eco de sabiduría ancestral que resonaba con el viento. Años después, la desolación se había cernido sobre San Pedro de las Cumbres Perdidas, más implacable que cualquier sequía anterior. La tierra,
agrietada y sedienta, clamaba por el agua, mientras la enfermedad, como un espectro silencioso, arrastraba a los más débiles. Las casas de adobe parecían ruinas, y el aire, antes cargado de juicios, ahora olía a desesperación. Fue entonces cuando Helena, ya no la joven encorvada y temerosa, regresó. Su silueta, erguida y fuerte, se recortaba contra el sol poniente, escoltada por Koyemshi y un puñado de guerreros apaches. Sus miradas tranquilas, un contraste con el pánico del pueblo. Don Manuel, un anciano quebrado, con el rostro surcado por el remordimiento y la miseria, la vio. No hubo gritos, solo un silencio denso. Helena, con una voz que el desierto había forjado, ofreció su conocimiento de las aguas subterráneas, una sabiduría ancestral, un eco de la tierra misma. La tensión era un nudo apretado en la plaza. Los ojos de los aldeanos, antes llenos de desprecio, ahora oscilaban entre el asombro y una incipiente vergüenza al ver a la paria convertida en guía. Helena, con una firmeza que sus manos nunca habían conocido, señalaba el lugar donde el agua, oculta y generosa, esperaba bajo la roca. Koyemshi, con sus pasos silenciosos, se acercó a ella, su presencia un ancla en el caos. Ante todos, sin una palabra, se inclinó. Sus labios, cálidos y firmes, se posaron sobre la cicatriz que surcaba el rostro de Helena. No fue un beso de pasión, sino un sello de aceptación incondicional, una declaración de dignidad que disolvió años de humillación. El aliento se contuvo en la multitud, el estigma se desvaneció. La verdad de su belleza, forjada en la resiliencia, brilló. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártelo con quienes lo necesiten. La quietud se rompió cuando el primer chorro de agua brotó de la tierra, una corriente cristalina que lavó siglos de sequía y prejuicio. Helena, de pie junto al pozo recién descubierto, observaba el alivio en los rostros de los aldeanos. No hubo palabras de disculpa ni ruegos, solo miradas bajas, llenas de una vergüenza silenciosa que pesaba más que cualquier condena. Don Manuel, su figura encorvada, no alzó la vista, incapaz de enfrentar la magnificencia de su hija. Los guerreros apaches, inmóviles como estatuas, custodiaban la escena, su presencia un recordatorio mudo del puente tendido entre dos mundos. Helena, sin rencor, solo extendió una mano hacia una mujer que lloraba de gratitud, un gesto de compasión que redefinió su exilio. La paria, la marcada, no era ya la carga, sino el ancla de su salvación, un eco de la tierra que había aprendido a escuchar. La justicia no gritó, se susurró en el agua que fluía, en la dignidad de una mujer que había vuelto, no para juzgar, sino para salvar. El viento del desierto, el mismo que antes susurraba burlas, ahora cantaba su nombre, Helena. Su silueta, erguida contra el horizonte de las cumbres perdidas, ya no era la de la paria, sino la de la leyenda que había regresado, no con fuego, sino con la promesa del agua. La cicatriz en su rostro, bañada por el sol de Chihuahua, no era una marca de vergüenza, sino un mapa de resiliencia, cada pliegue un capítulo de su inquebrantable espíritu. El pozo recién abierto, reflejando el cielo infinito, era un espejo de la verdad que había brotado de la tierra y del alma de una mujer que había encontrado su dignidad más allá de los juicios. Su historia, un eco en el vasto silencio, recordaba que la belleza reside en el coraje de amar, incluso cuando el mundo te rechaza. ¿Y tú? ¿Habrías tenido la valentía de amar a quienes todos rechazaron?